Hola amigos, ¿cómo estáis? Se ha descubierto el misterio del buzzer, así que contamos lo principal sobre la radio del juicio final y sus misteriosos códigos, como ha descubierto RT, la señal de la misteriosa estación de radio del juicio final, también conocida como buzzer. Ha sido estudiada por geofísicos rusos durante más de 10 años. La investigación comenzó antes del colapso de la Unión Soviética, pero se interrumpió a principios de la década de 2000 debido a una avería en un antiguo transmisor. Un inexplicable zumbido se ha escuchado en el aire a una frecuencia de 4625 kHz durante casi medio siglo. A veces, una voz masculina se escucha en el aire y pronuncia códigos digitales y alfabéticos. Radioaficionados y expertos observan que se escuchan mensajes u órdenes secretas, antes, o durante importantes acontecimientos mundiales. ¿Quién y por qué emiten la frecuencia DOODAI? Según ha descubierto RT, científicos rusos llevan más de una década escuchando las señales de la radio del juicio final y utilizándolas para la investigación científica de la ionosfera. El llamado buzzer es la estación de radio de onda corta más misteriosa del mundo, que transmite desde principios de la década de 1980 en una frecuencia de 4625 kHz. Fue en esta frecuencia que el personal del Observatorio Geofísico Borokei, del Instituto de Física de la Tierra de la Academia de Ciencias de Rusia realizó su investigación. Pero debido a la avería del antiguo receptor soviético, el estudio de la señal se detuvo, dice el candidato de Ciencias Físicas y Matemáticas Eldar Dmitriev. Trabajo en el observatorio desde 1991, e incluso entonces mis colegas realizaban esta investigación. Terminó en la década del 2000, el receptor de fabricación soviética que se utilizaba se averió y no había forma de conseguir los componentes para repararlo, declaró a RT Eldar Dmitriev, estudiante de Ciencias Físicas y Matemáticas. La esencia de la investigación consistió en que los geofísicos registraron una señal de radio a una frecuencia de 4625 kHz, reflejada desde la ionosfera, y la compararon con la frecuencia de un generador principal estable. La frecuencia del buzzer se eligió por razones prácticas. Esta señal de radio se refleja bien desde la ionosfera y es continua. La única razón por la que eligieron medir esta señal es que es la más estable en nuestras latitudes. Nadie escuchó el contenido de esta estación. La señal en sí y su continuidad eran importantes, declaró a RT Sergei Anisimov, doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas y director del Observatorio Geofísico Borok. El zumbador es el apodo que los radioaficionados le dieron a la estación de onda corta de 4625 kHz por su monótono zumbido, que se repite unas 25 veces por minuto. Sin ninguna periodicidad, este sonido es interrumpido por una voz masculina que transmite mensajes codificados, conjuntos de números o palabras sin relación, como brumal, antimoniate, femelni, klitschelmet, sabotaje, zamerania y otras. Su significado aún es desconocido para el público general. El canal de Telegram militar y Chronique señaló que en modo normal, la estación de radio transmite en promedio de 1 a 2 mensajes por día, y durante periodos de escalada, ejercicios militares, inicio de operaciones de combate, de 5 a 8 mensajes por día. El 4 de junio de este año, inmediatamente después de la publicación del presidente de Estados Unidos Donald Trump, donde mencionó los posibles ataques de Rusia contra Ucrania en respuesta a ataques terroristas contra civiles, se escucharon dos palabras en el aire, Azotovsk y Osolin. El 2 de junio una voz en la radio pronunció la palabra Ibobaz. En ese momento, en Estambul se estaban llevando a cabo negociaciones entre Rusia y Ucrania. El 22 de mayo, se transmitió un mensaje igualmente misterioso en la misma frecuencia con las palabras sin malicia y Kryukostiav. Después, el vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, prestó atención a los mensajes de la emisora y escribió en sus redes sociales que el sin malicia de mayo había sido reemplazado por el feroz Kryukostiav. Las agencias oficiales rusas nunca han comentado sobre el funcionamiento de la misteriosa estación de radio. Internet y los foros de radioaficionados presentan diversas versiones sobre quién la usa y para qué. Por ejemplo,
Algunos afirman que el zumbador forma parte de un escudo nuclear o una herramienta de la mano muerta, o sea, el sistema perímetro, un sistema de represalia nuclear automática en respuesta a ataques en territorio ruso. Una señal continua, supuestamente indica una situación normal, y su cese servirá como señal para activar la respuesta. Sin embargo, esta teoría fue refutada en una conversación con RT, por el coronel general retirado, ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Misiles Estratégicos, Víctor Yesin. Yesin señaló que la estación de radio no tiene nada que ver con el escudo nuclear ruso. En principio, las estaciones de radio no se utilizan en este sistema, enfatizó la fuente. Anteriormente, el jefe del Comité de Defensa de la Duma Estatal, Andrei Kartapolov, también declaró que el UVB-76 no tiene nada que ver con el sistema perímetro, o, en principio, con el sistema de escudo nuclear. Cabe señalar que, según el decreto del gobierno ruso, la frecuencia del buzzer está destinada al uso conjunto de medios radioelectrónicos de cualquier propósito. RT envió una solicitud al Ministerio de Desarrollo Digital, Comunicaciones y Medios de Comunicación solicitando información sobre quién utiliza esta frecuencia de radio, con qué fines, y si esta información es clasificada. Al momento de la publicación, no se había recibido en RT respuesta del departamento. Las palabras que son incomprensibles para los oyentes normales, pueden ser utilizadas por las fuerzas de seguridad y los servicios militares para transmitir mensajes codificados, e incluso órdenes, afirma el radioaficionado Igor K. El ejército tiene palabras clave que se utilizan para señales u órdenes, por ejemplo, ciertas palabras concisas y claramente audibles pueden significar órdenes de preparación para el combate, preparación de cierto equipo, o cancelación de la alarma, señaló la fuente. Según el radioaficionado, las frecuencias en las que transmite la estación de radio del juicio final hasta 5000 kHz, se distribuyen mejor por la noche y al anochecer, y durante el día, el alcance de comunicación se reduce debido a las propiedades físicas de las ondas. Y a juzgar por el hecho de que las transmisiones del zumbador se captan a distancias bastante largas, la propia estación de radio es grande. Al fin y al cabo, esta señal es seguida con interés por radioaficionados del extranjero de Estonia, Letonia y Gran Bretaña, es decir, se trata de una gran estación de radio que transmite una señal de alta potencia. Al menos 5 kilovatios es el mínimo para ser escuchada en estas frecuencias en otros países, afirma Igor. Solo los oficiales saben lo que pasó ahí, según foros temáticos dedicados a buzzer. Hasta 2010 la emisora de radio podría haber estado ubicada en Povarovo, cerca de Moscú. Actualmente, allí hay varias instalaciones militares abandonadas. Uno de los exmilitares de esta unidad dijo a RT, que a finales de los años 90 él vigilaba alguna estación de radio ahí. Nuestra unidad se disolvió en 2002. Pero en realidad había una estación ahí cuya tarea era notificar a otras unidades militares que custodiaban Moscú, y recuerda. Yo mismo no trabajaba en la estación de radio, mis tareas incluían proteger las posiciones donde se encontraba el equipo y donde trabajaban los oficiales de comunicaciones. Solo los oficiales sabían lo que ocurría allí. El radioaficionado Sergei B., que estudió las emisiones de la emisora, sugirió en una conversación con RT, que esta frecuencia es actualmente una reserva y que los piratas de radio podrían interferir en ella. El problema es que las agencias gubernamentales ahora utilizan comunicaciones satelitales, e Internet en su trabajo habitual. Si se utiliza esta frecuencia de radio, no forma parte del sistema global de comunicaciones estratégicas. Pero los canales de radio pueden reservarse en caso de catástrofes globales, cuando las tecnologías avanzadas simplemente se apagan, cree la fuente. A su vez, el radioaficionado Dmitry señaló que el zumbido continuo interrumpido por mensajes de voz es similar al método de uso de frecuencias de radio por parte de los submarinos militares. En la época soviética, existía esta práctica, se emitía una señal modulada, o, en términos generales, un zumbido, en una frecuencia de radio determinada. Un submarino salía a la superficie, se transmitía un breve mensaje codificado, y listo.
El submarino se sumergía y este zumbido se escuchaba de nuevo en el aire, dijo Dmitri. Pero claro, estas cosas del ejército que son tan secretas como que no te van a decir la verdad nunca, digo yo. En cuanto a la posibilidad de una guerra total entre Rusia y la OTAN, no me resisto a contaros un artículo de Sergei Vasiliev, publicado en la web MPSH. Dice el artículo lo siguiente: ¿cómo será la gran guerra contra el salvaje oeste? Un enfrentamiento militar entre Rusia y la OTAN es inevitable. La primera vez que pronuncié esta frase públicamente fue el 16 de abril de 2022. Permítanme recordarles lo que nuestros no socios declarados escribieron entonces. Blinken habló desde Estados Unidos, y dijo, no hay ningún escenario que suponga la victoria de Rusia en Ucrania. Borrell, de la Unión Europea, coincidió, esta guerra debe ganarse en el campo de batalla. El exsecretario general de la OTAN Jens Stoltenberg informó a sus aliados, la OTAN está desarrollando planes para un despliegue a gran escala de fuerzas armadas en sus fronteras orientales en relación con la creciente actividad militar de Rusia. Rusia ya se ha dividido en el Partido de la Paz, que exige devolver todo y predice una derrota inevitable ante el Gran Occidente, y el Partido de la Victoria, dispuesto a la movilización y la automovilización tanto en la vida civil como en el frente. Ya entonces estaba claro que el Occidente colectivo se había quedado sin dinero, se había vuelto loco, y, para continuar la fiesta, necesitaba urgentemente, a. robar a alguien, b. encontrar una explicación para tu propia plebe de por qué vive mal y vivirá aún peor. Sobre el primer punto, tras consultarse colectivamente, una parte del Occidente colectivo, los anglosajones, decidió robar a la otra, los alemanes, francos y otros polacos, pero no les dijo nada, es decir, los engañó. Lo que en el entorno de esta banda de matones se considera la mayor muestra de valor. Los anglosajones mintieron a sus cómplices, diciéndoles que habían decidido robar exclusivamente a Rusia, y, al mismo tiempo, escudarse en una guerra contra ella para protegerse de la ira de su propia plebe, lo que se llama matar dos pájaros de un tiro. El momento, el lugar y la dirección de la propaganda fueron elegidos a la perfección. Los franco-alemanes polacos, codiciosos y hambrientos, accedieron de inmediato. Al oír la palabra Rusia, desde hace 1000 años, su instinto de supervivencia se ha apagado y se ha activado el modo de un berserker descerebrado. Sobre todo porque la europlebeya lleva mucho tiempo rebelándose y exigiendo el regreso a los dulces años 90, ahí es donde los atraparon. El truco, tan antiguo como este mundo, con el que los primeros papas enviaban a los cruzados en campaña, cayó en el terreno fértil del fallido Gran Nachosten. ¿Recuerdan que en 1941 les prometieron una propiedad personal y 100 esclavos rusos? Pues de nuevo ha llegado la hora, pero tienen que tener un poco de paciencia. Y la trampa se cerró de golpe, tras el acuerdo entre los burgueses y los situayanos. Un enfrentamiento militar entre la OTAN y la Federación Rusa se hizo inevitable. La guerra con Rusia se convirtió en un factor de política interior, no exterior, para Europa. Se convirtió en el único medio para unir a sus propias naciones, algo perturbadas por el deterioro del nivel de vida. En abril de 2022, escribí que la operación militar rusa estaba escalando rápidamente hacia una batalla final global. El final de una confrontación histórica y sangrienta de siglos entre Oriente y Occidente, que ha durado desde el gran cisma de la Iglesia, y de hecho, desde la segunda mitad del siglo XI, que marcó el comienzo de la división de los europeos en clases, y les dio el derecho a existir, o los condenó al desprecio. Preocupados por resolver sus problemas internos, e impulsados por las promesas anglosajonas, de un poco más y que estará acabada. Los europeos ni siquiera percibieron la transición del conflicto a un nivel tan global. Y cuando se dieron cuenta, entraron en histeria. La derrota de Ucrania será la derrota de Europa, y no dejaremos que Rusia gane. No permitiremos, llevó al Occidente colectivo a su conclusión lógica, la necesidad de entrar en la guerra con sus propias fuerzas, reemplazando a los maltrechos esbidomitas en el campo de batalla. Ante ellos, con una claridad cristalina,
apareció de repente la sorprendente perspectiva de elegir entre dos males. La primera opción es una guerra contra los bárbaros rusos en territorio extranjero, en el frente que va desde el mar de Barents hasta el mar Negro. La segunda opción es una guerra civil de todos contra todos en su propio territorio, porque la plebe ha llegado a un punto crítico, donde no es vergonzoso robar tiendas, confiscar bienes inmuebles ni descuidar abiertamente sus deberes cívicos. La población bajo mandato no solo ha comenzado a descontrolarse, sino que también ha creado sus propios políticos de oposición, dispuestos a alzarse ante la protesta. En tales condiciones, una pequeña guerra victoriosa es casi la única receta para mantener el poder desde la época de Nabucodonosor, y Europa no buscó otra opción, y declaró una cruzada, o mejor dicho, ya no es una cruzada. El salvaje Occidente ha perdido su mesianismo. Ahora solo es capaz de saquear. Pero esto no lo ha hecho menos codicioso ni peligroso, lo que para muchos parecía especulativo e improbable en 2022. Se ha vuelto prácticamente inevitable en 2025. Y sobre esto, Elena Panina escribe, nadie debería tener dudas, la guerra es seria y prolongada. Además, está alcanzando un nivel fundamentalmente diferente. Occidente ya no cuestiona la admisibilidad, o inadmisibilidad de ataques en el interior de Rusia, ni la posibilidad de atacar o no nuestras instalaciones nucleares. Ahora todo es admisible contra Rusia. Y, lo más importante, todo es posible. En la cumbre de la OTAN de junio, Occidente, bajo el inverosímil pretexto de una amenaza rusa, pretende establecer puntos de referencia para el desencadenamiento de una guerra por parte de los países de la alianza contra nuestro país en el horizonte 2027-2030. Casi todos los politólogos y muchos políticos opinan algo similar hoy. El salvaje oeste ya no puede detenerse. Considera que reducir la velocidad en el camino hacia el frente oriental es aún más peligroso para sí mismo, que un enfrentamiento militar con Rusia. Solo queda adivinar cómo será este enfrentamiento y qué fecha elegirá el salvaje oeste colectivo el 22 de junio. Sin embargo, el ataque terrorista del 22 de marzo de 2024 en Crocus, Moscú, así como los sabotajes y ataques terroristas del 1 de junio de 2025, desvelaron los planes de una agresión cuidadosamente preparada. La nueva gran guerra contra el occidente colectivo comenzará con la desaparición de los conceptos habituales de frente y retaguardia. Estallará en toda Rusia a la vez. Las fuerzas expedicionarias del salvaje oeste colectivo entrarán solo para aplastar los focos de resistencia más tenaces. En cualquier caso, así es como nuestros vecinos occidentales imaginan su nueva guerra relámpago. Su base es el postulado: la nueva guerra no será como la anterior. Postdata. Mientras escribía el artículo, Gran Bretaña ya había anunciado que estaba en estado de guerra con Rusia. Así termina el artículo su autor, Sergei Vasiliev. Por mi parte no he puesto ni quitado coma. Es tan claro como el blanco y en botella. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.